Hola amigos y amigas de Cose con Marge. Oye, Marge, que estoy aquí, que soy yo, Costurillas. Ya, si te estoy oyendo. ¿Qué te pasa, mujer? Anda, si estoy oyendo también a Papá Noel. Pues eso, que te venía a contar, que acabo de ver a Papá Noel, que venía hacia aquí. Pues claro, Costurillas, es que en menos de un mes va a ser Navidad. Y por eso quería enseñar a nuestras amigas del canal estas flores de Pascua que he hecho en estos días para adornar la casa para las fiestas que vienen. ¿A ti te gustaría aprender y ver cómo las he realizado? Pues claro, Marge, me encantaría. Pues entonces vamos a ello. Después de la intro comenzamos con el tutorial. Y para comenzar con el tutorial, lo primero que vamos a ver son los materiales a utilizar. Para pegar voy a usar esta pistola de silicona caliente, pero también podéis usar silicona fría. Yo esta pistola la compré en un almacén de bricolaje y las barras las tienen en bolsas de distintos tamaños. Tijeras para manualidades, nunca las de cortar tela. Necesitaremos unos alicates para cortar alambre y que servirán como tallos para nuestras flores. Un punzón para hacer perforaciones en el fieltro y si no tenéis, pues las puntas de unas tijeras afiladas. Bolígrafos o marcadores para pasar los patrones a fieltro. Planchas de fieltro en color rojo y verde para hacer las hojas de las flores. Mi consejo es que compréis 2 de color rojo y 2 de color verde. Yo compré más porque al final hice 3 macetas de 5 flores cada una. Todos estos materiales que estoy diciendo los podéis encontrar en los bazares chinos en la sección de manualidades. Esta flor que estáis viendo es una de ejemplo, no es la que vamos a hacer, ya que esta la hice de prueba, pero es para que veáis y os hagáis una idea de cómo quedan. Para los tallos vamos a usar alambre. No sé deciros qué calibre tiene, pero lo que sí que os recomiendo es que no sea endeble para que soporte el peso de la flor. Este es forrado en color verde, pero podéis usar un alambre sin forrar, porque luego con las hojas no se ve. Y si no podéis comprar, papel crepe y forrarlo como hacíamos antiguamente para hacer flores de papel. Para hacer el centro de la flor he comprado una bolsa de estas bolitas de poliestireno, que son plateadas, pero si no las encontráis en plata, también las venden de color blanco y pueden servir igualmente. También podéis hacerlas con gotas de silicona y después pintarlas con esmalte de uñas perlado, que fue lo que yo hice con la primera flor. Mirad, para hacerlas se echan pequeñas gotas de silicona caliente sobre papel de horno. Se dejan enfriar y después se pintan con esmalte de uñas. Y veis que quedan muy resultonas. Para hacer el bordado de las hojas sin nervaduras yo he usado hilo de poliéster, el que usamos para coser normalmente. Para las que queráis hacer el bordado de las hojas a mano, lo podéis hacer con hilo de bordar de perlé o mouliné, o con hilo de hacer crochet que sea finito. Y las que vayáis con prisas podéis hacer la flor sin bordar, que aunque yo no lo he hecho así, tienen que quedar muy bonitas también. Aquí os enseño una base donde van a ir pegadas las hojas de las flores, y es un círculo de fieltro. También vamos a necesitar hojas que cortaremos y bordaremos con la máquina de coser. Para cada flor necesitamos 5 hojas pequeñas y 5 hojas grandes de color rojo, y 3 hojas grandes de color verde. Para cortar las hojas necesitaremos unos patrones. Yo os voy a dejar debajo de este vídeo, en la caja de descripción, una hoja en PDF con los patrones para que la descarguéis.
Solo tenéis que pinchar en el enlace de color azul, descargar, imprimir y recortar. Yo primero saqué los patrones en papel, pero el papel es muy fino y al final terminé pasando el patrón a cartón. Para este tipo de trabajo uso el cartón o cartulina que usa Amazon como sobres para sus envíos. Pero la caja de los cereales os podría valer también. Para el montaje de las flores usaremos macetas. Esta es de plástico, me ha costado muy económica. Si tenéis macetas por casa las podéis usar. Eso ya como vosotros queráis. Y por último, para pinchar los tallos he usado este tipo de corcho sintético, que se usa para hacer centros de mesa. Se corta con facilidad y se pinchan muy bien los tallos en él. Pero también podéis usar el poliestireno que viene como protección en las cajas de electrodomésticos. Y ahora vamos a comenzar a realizar las flores. Y para ello cortaremos un círculo, 5 hojas rojas pequeñas, 5 hojas rojas grandes y 3 hojas verdes. Aunque veáis que ponen 5 en el patrón, yo solo usé 3. También vamos a cortar el alambre. Cortaremos 5 alambres por maceta, uno central que en principio va a medir 25 centímetros y 4 alambres de 18. Digo en principio porque luego los recorté y los dejé a mi gusto, pero para comenzar así están bien. Medimos con el metro y cortamos a las medidas antes dichas. A continuación vamos a cortar los círculos de la base de la flor. Y con el patrón sobre el fieltro repasamos al borde con un marcador o bolígrafo. Los círculos no se van a ver, pero para las hojas os cuento que cuando las bordéis, poner atención en que las marcas que quedan del bolígrafo o marcador las tenéis que poner por la parte del revés para que luego no se vean, ya que este fieltro no se puede planchar. Hacemos o marcamos 5 círculos, uno por cada flor. Yo ya tengo hechos todos los círculos, así que ahora pasamos a marcar también unas cuantas hojas. Esto es para que veáis cómo se hace, pero yo ya tengo el material hecho para no entretenernos porque son muchas hojas las que he realizado. Ya sabéis, 5 hojas rojas grandes y 5 hojas pequeñas. Para aprovechar el fieltro yo las voy intercalando como estáis viendo que hago. Si las inclináis más, se aprovecha mejor el fieltro. Para las bases de las flores usamos los círculos y en el centro perforamos primero el patrón con un punzón. Y de la que vamos dibujando marcaremos el centro que va a ser por donde va a ir el tallo de la flor. Seguimos cortando. Y una vez tengamos todas nuestras hojas y círculos cortados pasaremos a bordar. Recordad que tenéis que cortar 3 hojas de color verde por cada flor. No lo voy a incluir porque es ya muy repetitivo. Lo siguiente va a ser enseñaros cómo las he bordado y os enseñaré a hacerlo tanto a mano como a máquina. Las que tengáis máquina de coser os recomiendo que lo hagáis con ella porque son muchas hojas y se puede alargar mucho el trabajo. Y las que queráis hacerlo sin bordar, pues solo es cortar las hojas y montarlas como ya veréis que yo hago.
El filo de la hoja está hecho con una puntada que es como un festón y la parte de las nervaduras están hechas con puntada triple. Ahora os voy a enseñar cómo podéis bordar las hojas a mano. Yo he señalado unos puntos con un marcador por donde quiero introducir la aguja. Esto es para que queden todas las puntadas lo más parejas posibles. Ahora, con hilo de algodón, damos la primera puntada al borde. Pasamos 3 veces por el mismo punto. En la tercera puntada, la lazada del hilo tiene que quedar por debajo de la aguja. Ahora iremos haciendo esto mismo pinchando en cada punto. Pinchamos por el revés de la hoja, sacamos la aguja por el derecho y la lazada del hilo siempre tiene que quedar por debajo de la aguja para que se vaya formando esa puntada que parece un festón abierto. Así lo podéis ir haciendo hasta que completéis todo el borde de la hoja. Yo lo estoy haciendo con hilo de bordar de perlé, pero lo podéis hacer con hilo de algodón, del que se usa para hacer crochet. Todos los bordados los haré con la máquina de coser. Para hacer las nervaduras podéis hacerlas con puntada atrás o de pespunte. Es muy fácil, como podéis ver. En mi caso, las nervaduras las haré con puntada triple con la máquina de coser. Las puntadas las tenéis que hacer grandes para que tenga un aspecto más rústico. Como podéis ver, ya tengo algunas hojas terminadas y quedan muy bonitas. Otras hojas las tengo solamente con el borde hecho y otras sin bordar. Y aquí vuelvo a repetir que si os urge hacer la flor, podéis hacerla sin bordar, aunque ya el acabado sería otro. Ahora os voy a enseñar cómo se bordan a máquina. Vamos a comenzar bordando los bordes de las hojas. Para el borde de las hojas yo he usado una puntada que es como un festón, pero que realmente son puntadas para rematar los bordes asemejando las costuras de una remalladora o overlock. Yo voy a usar hilo de poliéster, del que usamos para coser normalmente con la máquina. Y vamos a ir siguiendo el borde de la hoja, comenzando por una punta y terminando en el mismo sitio donde comenzamos. Yo recomiendo que comencéis por la punta que luego vais a pegar para montar la flor. Así los hilos de remate no se verán. ¿Cuál es? Pues yo elegí la parte de la hoja que era más ancha. Dejaré a la vista la parte más puntiaguda de las hojas. Para acelerar el trabajo podéis hacer todas las hojas seguidas unas de otras. Sin cortar el hilo, tiráis de la hoja y comenzáis con la siguiente. Primero haremos los bordes y cuando ya tengáis todas las hojas hechas, o al menos bastante, pasaremos a hacer las nervaduras. De esta forma no tenemos que ir cambiando la puntada a cada rato. Y ahora os dejo que Costurillas os diga unas cositas. Amigos y amigas de Cose con Marge, estoy encantada de estar aquí con vosotros. ¿Ya habéis dejado vuestra manita arriba para que Marge sepa que os gusta lo que está haciendo? Pues venga, a hacerlo. Y que no se os olvide suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y otra cosa muy importante, activar la campanita para que YouTube os avise de que Marge sube un vídeo nuevo. Y bueno, vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Cuando tengáis las hojas con los bordes bordados, pasaremos a hacer las nervaduras. Y para ello tendréis que poner la puntada triple. En mi caso la he puesto con una longitud de puntada de 4, pero os aconsejo que probéis hasta que la ajustéis a vuestro gusto. Esto es meramente decorativo, así que como más os guste a cada una.
Ahora vamos a coser en recto, desde un extremo hasta el otro, todas las hojas, y como hicimos antes, una detrás de otra, sin cortar el hilo. Cuando comencéis y terminéis cada hoja, dar unas cuantas puntadas de anclaje, para que no se os deshaga el pespunte cuando cortéis los hilos. Ya veis, sin cortar el hilo, vais cosiendo una hoja unida a otra y así hasta la totalidad. Ahora os voy a explicar con esta hoja verde cómo terminar las nervaduras. Yo lo hago con la verde, pero todas las hojas se hacen igual. Para ello separáis todas las hojas cortando los hilos con las tijeras. Y ya con las hojas de una en una tendremos que terminarlas. Vamos a comenzar desde fuera hacia adentro y como a un tercio dividimos la hoja mentalmente en 3 partes. Damos una puntada de anclaje y bordamos con la hoja inclinada o al sesgo hasta llegar al pespunte central. Cuando llegamos al centro, con la aguja pinchada giramos la hoja hasta situarla de forma que coseremos de manera inversa que hicimos con la otra parte. Coseremos hasta llegar al borde, donde daremos unas cuantas puntadas de anclaje. Ahora tenemos que cortar el hilo para pasar a bordar la otra nervadura de la hoja. Para hacer la segunda nervadura nos situamos como en el segundo tercio de la hoja y repetiremos los mismos pasos que hicimos con la nervadura anterior. Esto podríamos hacerlo con un marcador, pero es mejor así, ya que las hojas se bordan por el derecho y no se pueden lavar ni planchar, así que con paciencia lo vamos haciendo. Tampoco es necesario que las nervaduras queden perfectas, ni que las hojas sean todas iguales. Lo bonito es que en la naturaleza cada hoja es distinta y a la vez hermosa. Así tenemos que hacer con todas las hojas. Son 13 hojas por cada flor y cada maceta tiene 5 flores. Yo hice un total de 195 hojas porque hice 3 macetas. Fueron muchas hojas, pero mereció la pena, porque quedan muy bonitas y adornan muchísimo. Como podéis ver, ya están las hojas bordadas y listas para comenzar con el montaje de la flor. Son 5 hojas pequeñas de color rojo, 5 hojas grandes de color también rojo y 3 hojas grandes de color verde y un círculo rojo para la base de la flor. Para el montaje es muy importante tener lista nuestra pistola de silicona caliente. Yo hace un rato ya que la enchufé. Atravesamos el centro del círculo con un punzón, lo suficiente para que podamos introducir el alambre que va a servir de tallo para nuestras flores. Voy a comenzar con la flor central o el tallo grande. Ponemos papel de periódico encima de la mesa por si cae silicona. Aunque tengo 2 tablas de corte, yo soy así de precavida, no me gusta ensuciar. Echamos una gota generosa de silicona en la punta del alambre y esperamos a que enfríe un poco. Cuando vaya enfriando, subimos hacia arriba el círculo de fieltro y con un trozo de papel encerado del que usamos para el horno, nos vamos a ayudar para pegar bien el alambre al fieltro. No dejéis que enfríe del todo, si no tendréis que echar más silicona como yo he tenido que hacer. Aplastáis contra el papel encerado para que se peguen bien, con cuidado de no quemaros. Ahora, para asegurar bien el alambre, echamos más silicona por la parte de abajo. Y ya de esa forma, cuando la silicona esté fría, estará lista la base para pegar nuestras hojas. La reservamos para más tarde, dejando que enfríe bien. Y con otra base que ya tengo hecha, vamos a ver cómo montar las hojas. Comenzamos con las hojas grandes. Echamos una gota de silicona en el envés o revés de las hojas y las vamos a ir pegando repartidas por el círculo de fieltro, haciendo coincidir todas en el centro. Fijaos que las nervaduras vayan siempre en la dirección correcta y todas iguales. Cuando tenemos las 5 hojas grandes pegadas, vamos a pasar a pegar las pequeñas encima y para ello las pegaremos igualmente con una gota de silicona y las vamos a ir intercalando, pegando desde el centro entre hoja y hoja para que se vean bonitas y se cubran los huecos de las hojas grandes.
Así con las 5. Ya veis lo bonita que se va viendo ya nuestra flor de Pascua. Una vez pegadas ya todas las hojas rojas, vamos a pegar las verdes y para ello daremos la vuelta a la flor. Para que se vea bonita la flor, vamos a ir pegando las hojas verdes desde donde se juntan las hojas grandes, para que sobresalgan lo suficiente para que se vean bien. Vamos a pegar 3 repartidas. La silicona la echamos por el revés de las hojas rojas y pegaremos el derecho de la verde, y así de esta forma, cuando demos la vuelta a la flor, todas las hojas se ven del derecho. De esta manera tenemos que hacer con las 3 hojas. ¿Veis qué bonita se va viendo? ¡Jo, Marge! Si es verdad que está quedando bonita. Yo voy a hacer un montón. Voy a poner flores por toda la casa. Ya veis que el montaje es rápido, lo que más tiempo lleva es el bordado de las hojas. A continuación vamos a montar el centro de la hoja y para ello pegaremos las bolitas de poliestireno también con silicona. Yo las cojo sujeto con unas pinzas que uso para enhebrar la overlock, pero podéis usar cualquier pinza que tengáis por casa, lo importante es que no os queméis. Las bolitas son de distintos tamaños. Pego una de las grandes en el centro y luego voy pegando las más pequeñas bordeando la central, con pequeñas gotas de silicona. Podéis ir haciendo presión con los dedos, con mucho cuidado. He ido pegando bolitas hasta cubrir bien el centro de la flor. Podéis poner varias filas de bolitas, unas encima de otras, para que no quede tan plano el centro. Y cuando tengamos ya todas las flores terminadas, pasaremos el montaje en la maceta. Ahora vamos a proceder al montaje de las flores en la maceta. Y para ello primero cortamos el corcho a la medida. Ponemos la maceta encima y señalamos con la base. Cortamos con un cúter o cuchillo. Ahora metemos el corcho dentro de la maceta haciendo presión. Bueno, ya sé que me repito, pero ya veis qué bonitas quedan las flores una vez terminadas. Ahora vamos a montarlas o pincharlas sobre el corcho que ya tenemos cortado. Lo introducimos en la maceta. Buscamos entre las flores la que tiene el tallo más largo y la vamos a pinchar en el centro. Bueno, yo la voy a sacar para que veáis que tiene 4 vértices. No son vértices precisamente, porque al entrar en la maceta han perdido las puntas o esquinas. Pero yo voy a colocar cada flor pequeña en cada esquina. Como veis, según se van colocando la maceta, se va cubriendo. Por último, abro un poco las hojas y pincho en el centro la flor de tallo más largo. Si vieseis que la flor central se ve un poco alta con respecto a las otras, podéis cortar un poquito el tallo como yo he hecho. Ahora os enseñaré desde abajo cómo quedan. Yo he realizado 3 macetas. Una que he colocado a la entrada de casa y otras 2 que van a lucir encima de la mesa del salón, una a cada lado del nacimiento. Y bueno, amigos y amigas, así es como se ven las flores una vez terminadas. Yo este año he querido adornar mi casa con algo hecho por mí, y como me gustan tanto las flores de Pascua y me da tanta pena que se marchiten cuando termina la Navidad, pues decidí que las iba a hacer con fieltro. Es costumbre que estas flores se regalen como muestra de cariño a la gente que queremos y para desear que el hogar de la persona que lo recibe se llene de las mejores intenciones. Así que si os ha gustado y queréis hacerlas para adornar vuestra casa o para regalar, como regalo es una ofrenda de doble amor, porque es cariño por el hecho de regalar y más aún por todo el amor que se pone al hacerlas. Así que yo quiero
Que este sea mi regalo de Navidad para todos vosotros. Quiero que recibáis cariño por la flor y amor por toda la intención que puse al realizarlas. Costurillas, que ya llega el momento de despedirnos. Aquí estoy, Marge. Venga pues. ¡Feliz Navidad a todos!